Mari Mari, Compuché, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Bueno, otro streaming simplemente cortito para anunciar el programa de hoy, que ustedes ya saben que va todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina, una frecuencia, una radio AM, y por las redes sociales y también por YouTube y por el canal del Indio Coria. Bueno, el programa de hoy va a estar teñido de distintas particularidades, como siempre, ¿no? Como siempre ocurre cuando se avecinan situaciones difíciles, sociales, culturales, eh, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? En nuestros días, por hoy, por este tiempo? Desde Neuquén saldrá el lonco Jorge Nahuel Purrán y si no saldrá en vivo y en directo saldrá por algún mensaje poniéndonos en conocimiento de la situación que se está viviendo ahí en la zona del Marín Menuco, de cómo YPF y la locura de Vaca Muerta sin ningún tipo de inconvenientes empezó a fracturar. Ustedes saben que esto es directamente ilegal. Seguir buscando petróleo en grandes profundidades y hacer 30, 40, 50 o 100 pozos petroleros, todos ellos y de gas, claro, para seguir enriqueciendo a algunos y seguir hambreando a muchos, ¿no? Esto es netamente una locura del ser humano en donde son zonas de pueblos primigenios o originarios, pero que eso no se tiene en cuenta. Acá no hay consulta, no hay nada, simplemente acá lo que hay es un decreto del gobernador para que se siga trabajando y explotando a full el tema del famoso vaca muerta, ¿no? Tenemos a Las Trampas de la Historia con Marcelo Balco, un escritor, también investigador, que nos hablará sobre el Malón de la Paz, el primer Malón de la Paz, cómo llegaron a Buenos Aires, qué es lo que les pasó, cómo volvieron, de prepo, pero volvieron, y esa historia contada en Las Trampas de la Historia de Marcelo Balco. Y desde Madrid, España, tendremos la salida o el microprograma de Reflexiones de un Simio de Pedro Pozas Terrados, que también es un investigador, un altruista, un viajero, un luchador por los derechos de la conservación de la madre tierra y también del cuidado de los que estamos aquí en ella, entre ellos los grandes simios. Por eso es director ejecutivo del proyecto Grandes Simios. Así que bueno, eso es todo por ahora. Simplemente para decirles que no se lo pierdan, traten de estar atentos. No lo anuncié por las redes sociales, pero bueno, esto va a quedar ahí dando vuelta y también daré un anuncio cortito en el TikTok Live, ahí me salió bien, para todo el mundo y que estén un poco más atentos. 16 horas por AM 1010 Onda Latina, todas las redes sociales, en YouTube en directo. Wenyun Mapumem, volver a la tierra. ¿eh?